Amigos, toda la gente de la Ciudad de México, gracias por su atención. Pues esta conferencia es con el único propósito de dejar absoluta claridad de lo que pasó el día de hoy en la Ciudad de México y manifestarle con toda transparencia a la gente de esta ciudad qué es exactamente lo que ocurrió en este Congreso. Está con nosotros nuestro coordinador del partido, de la bancada del Partido del Trabajo, el diputado Ernesto Villarreal, nuestra vicecoordinadora de la bancada de Morena, la diputada Brenda Ruiz, nuestra diputada por la GAM y vicepresidenta de este Congreso, la diputada Yuriri Ayala, nuestra coordinadora del Grupo Parlamentario Morena, la diputada Xochitl Bravo, nuestro presidente del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Jesús Esma, y nuestro diputado por Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. Pues sin más, le damos la palabra a nuestro presidente. Muchas gracias. Quisiera dividir mi intervención en dos sucesos. El primero es en enviar un mensaje a todas las fracciones y asociaciones parlamentarias que en el Congreso de la Ciudad de México se debate, se dialoga, se discute y se acuerda. Dicho esto, no hay ni un solo artículo dentro de nuestro reglamento que contemple cómo debe ser la toma de tribuna. El tomar la tribuna, aunque en muchas ocasiones se ha dado en los diferentes poderes o en los diferentes congresos a nivel nacional, es una práctica que impide el poder seguir con la sesión. Hoy, como ustedes saben, teníamos 3 dictámenes muy importantes para la ciudadanía y tenemos un mandato constitucional que es el poder aprobar el paquete fiscal, la ley de ingresos y egresos. Cada uno de los diputados tiene derecho a manifestarse dentro del Congreso, pero bajo los lineamientos y las reglas a las que tenemos. Eso como primer mensaje. El segundo, y perdón que sea un poco más teórico, es el proceso de un dictamen y de una iniciativa. Las iniciativas se presentan en el Pleno, se van a comisión, en la comisión se puede aprobar un dictamen de una u otra manera y puede haber reservas al dictamen que está en comisión. Posteriormente de la comisión se sube al dictamen al Pleno y en el Pleno tienen la facultad los grupos y diputados de presentar reservas al dictamen. ¿Por qué hago esta cronología? Porque se ha hablado mucho de falta de acuerdos, de violaciones a la palabra, y yo ahí me freno un poquito. Todos tenemos el derecho, si fuera la votación en comisión la que fuera, digamos, tajante y finita, pues ya no subiría al Pleno. Hay procesos, nos guste o no nos guste, y puede haber modificaciones, nos guste o no nos guste. Y si no nos gusta, para eso está la tribuna, para mencionar aquella cosa que uno está inconforme o de acuerdo, pero en tribuna, dialogando, algo que en este Congreso se había privilegiado. Nosotros jamás vamos a privilegiar, y lo digo como la cuarta transformación en esta alianza que tenemos, en un tema de lo que hoy lamentablemente vivió el Congreso. Pero sí tenemos que decir que desencadenó esto, y fue la toma de tribuna para poder impedir toda la sesión. ¿No justifica la toma de tribuna lo que vivimos? No. Cada uno tendrá que hacerse responsable de lo sucedido. Y lo que nosotros queremos mandar de mensaje a la ciudadanía es que nosotros estamos y estábamos en su momento preparados para un día muy largo, que ustedes lo conocen muy bien en sus sesiones de años anteriores,
en donde evidentemente se respeta cada una de las posiciones de los diputados. Lamento mucho, de verdad, que esto haya sucedido, pero quiero decir que el freno de una sesión tan importante es un mensaje de boicotear algo que los afectados son los ciudadanos. Como presidente de la mesa directiva, platiqué con la coordinadora Xochitl, con el diputado Villarreal, al igual que platiqué con la diputada Tania y el diputado Andrés, solicitándole al diputado Andrés que convocara a una junta o una reunión con la Junta de Coordinación Política. Él en su momento me dijo que no había interés de seguir, puso algunos condicionamientos y ahí es cuando se frena el diálogo. Cuando se frena el diálogo, pues no hay mucho, es la voluntad. Se solicitó y hace un par de minutos también le mencioné a la coordinadora Xochitl y al diputado Villarreal, también le he solicitado que puedan tener apertura para poderse reunir en esta semana y poder ver cómo va a ser el actuar de cada una de las fracciones y asociaciones parlamentarias. No tengo más que decir, más que agradecerle a los grupos parlamentarios que pudieron asistir para que no se frenara la sesión, y lamentar mucho que cuando yo di la instrucción de seguir con la sesión, pues todo esto de intercambios físicos se dieron y que, repito, nada lo fundamenta, pero eso es algo que cada uno tiene que ya en una cuestión de introspección hacerse cargo, y es lamentablemente un mal mensaje para la ciudadanía, pero seguimos aquí y no nos vamos a mover hasta que tengamos el paquete fiscal, la ley de ingresos y egresos, porque eso es lo que nos mandata y eso es lo que se merecen los ciudadanos. Muchísimas gracias. Buena tarde a todas y todos. Pues primero decirles que nuestro movimiento es un movimiento que se ha caracterizado por lo largo de los años en ser un movimiento pacífico. Desde el licenciado Andrés Manuel refería el movimiento y la revolución de las conciencias de manera pacífica. Lamento mucho que estos actos de agresión a mi persona se hayan dado por diputadas del PAN, de manera específica por parte de la diputada Claudia y de la diputada Daniela, pues que al verse derrotadas en los argumentos, pues que acudan a este tipo de prácticas. En el movimiento seguimos creyendo de manera firme en el diálogo, en construir acuerdos que beneficien siempre a la ciudadanía y no dar este tipo de actos violentos y que desvíen las miradas de los temas realmente fundamentales, como es lo que estamos discutiendo en este momento aquí en el Pleno. Nosotros también quiero decirles que vamos a actuar y vamos a presentar las denuncias pertinentes, porque no podemos permitir que se den este tipo de violencia en contra de nadie. Sin más, bueno, pues vamos a hacer vamos a bajar a votar y regresamos para continuar con la conferencia de prensa. Una pausa, por favor. Sí, en torno a esta narrativa que ha construido el PRIAN respecto a el procedimiento, el proceso de la dictaminación de la ley constitucional que le da vida al órgano de transparencia, quiero dejar constancia y hacer algunas acotaciones y aclaraciones. Y lo resumo así. He sufrido por parte del PAN bullying legislativo. Y lo digo ¿por qué? Porque hemos estado en el marco de un chantaje permanente, de solicitudes incoherentes, fuera de la ley, y les doy la narrativa de este bullying legislativo. Uno,
se presenta la iniciativa de parte de la jefa de gobierno. Se dan 10 días para dictaminar. Posteriormente se presenta la de Acción Nacional. Nos piden, nos ruegan que hagamos un dictamen conjunto, que no solamente dictaminemos la de la jefa de gobierno, sino que también la de Acción Nacional. Por tal motivo accedemos, pero parece que hay dos PANs, o sea, el PAN de Ataide y el PAN duro, rudo, no técnico, el violento, que desconocía en los acuerdos, así lo quiero decir, y está de testigo mi coordinadora, al propio coordinador. Acordábamos una cosa con el coordinador y al otro día otra cosa solicitaban. Y nada más les voy a decir lo que solicitaban. Pedían que ratificáramos en la ley constitucional al Contralor Interno del Info o del órgano futuro desconcentrado, que por cierto, su cuate. O sea, cuando por ley terminaba el 14 de diciembre su mandato y que le corresponde a esta soberanía el nombramiento del nuevo, pero querían al cuate, querían su cuota. Y por supuesto que les dijimos que no. También nos chantajearon de manera constante que no iban a citar a la comisión porque quien preside es puntos constitucionales por la jerarquía y quien cita es puntos constitucionales. Y de manera reiterada nos decían que no. Tercer acto, nos piden que sea colegiado, que lo ratifique el Congreso, que sea de 7, después de 5, después de 3, bueno, caray. Y no se ponían ni de acuerdo en la fracción parlamentaria del PAN. Por tal motivo, nosotros tomamos la decisión de adherir una palabra, que fuera sí, colegiado, pudiendo en la reforma secundaria o en el pleno modificarlo, porque no se puede en un órgano que esté constituido en la ley orgánica del gobierno de la ciudad, como órgano desconcentrado. Pero accedimos pues para poder dictaminar la constitucional, pero aún así nos pedían más cosas, más adhesiones, de tal forma que en el pleno, ustedes observaron, no quisieron debatir. Construyen una narrativa como si se hubieran eliminado los dos derechos fundamentales, que es el de transparencia y el de protección de datos. Quedan intactos. Todo ciudadano, todo va a poder recurrir a estos derechos que están en la Constitución Federal y en la Constitución de la ciudad. Y solamente se trasladan a un órgano desconcentrado, que ya fue votado, que está sectorizado, que es garante y que la garantía de la tutela, de la preservación de estos derechos queda en otro órgano transformado, adecuado y homologado. Entonces, es mentira, ¿sí?, que se desapareció, es mentira que estamos en contra, es mentira que violamos un acuerdo. No, simplemente lo que sucedió, y se los advertimos, que no tenía posibilidades de tener un órgano desconcentrado, una colegialidad, porque la ley orgánica hace puestos unipersonales. Puede haber, sí, en la ley secundaria un consejo, una junta de gobierno. Les decíamos, ahí hay que meterlo, hay que meter ciberseguridad, hay que meter inteligencia artificial, pero creían que construyendo una narrativa diferente, ¿sí?, discursiva, porque una cosa es lo que pacta Ataide y otra cosa es lo que pactan los rudos. Así, cada 5 minutos cambiábamos un artículo o cambiábamos un transitorio, dependiendo del contentillo de la presidenta, de puntos constitucionales o de el coordinador del grupo parlamentario del PAN.
¿Es cuánto? Muy buenas tardes a todas, a todos. Primero, queremos dejar muy claro que en este Congreso de la Ciudad de México, este grupo parlamentario, en coordinación con mis compañeros del PT y del Verde, siempre hemos privilegiado el diálogo, el acuerdo, el consenso y buscar que las cosas transiten de manera asertiva por el bien de la gente de la ciudad. Lamentablemente el día de hoy queremos dejar el contexto, en un ratito se van a presentar los videos. Primero decir que nada justifica la violencia. Algo que nosotras hemos siempre dicho en la tribuna es que nada justifica la violencia. Y me parece bastante grave hoy lo que ocurrió en esta tribuna, porque el presidente nacional de Acción Nacional ya había anunciado que se iba a recurrir a la violencia para frenar la transformación y pareciera ser que hoy empezó eso en este Congreso. Ya bien lo relataba el diputado Romo. Quiero solamente hacer una cronología de tiempos. La iniciativa que hoy se iba a discutir, el dictamen que hoy se iba a discutir en tribuna, era el que tenía que ver con el emanado de una minuta federal que aprobamos en meses pasados, donde se hablaba sobre la transformación del Info Ciudad de México. Decirles que la jefa de gobierno había ingresado una iniciativa a este Congreso el día 27 de noviembre. Una vez que ingresó esta iniciativa, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales y el Coordinador de Acción Nacional ingresan otra nueva iniciativa que entra el día 4 de diciembre al Congreso, a la mesa directiva. Cuando el diputado Romo habla con la presidenta de Puntos Constitucionales y le decimos, oye, ya pasaron los 10 días, tienes que convocar para poder sesionar y que suba la iniciativa al Pleno, decirles que esta iniciativa se tenía proyectada que subiera el 11 de diciembre, no el día de hoy, cumpliendo con los tiempos de publicitación y cumpliendo con los tiempos que marca nuestra ley y nuestro reglamento. Sin embargo, en el contexto del diálogo dijimos, está bien, esperamos a que cumpla el tiempo la iniciativa de Acción Nacional para poderla enunciar en la iniciativa de la jefa de gobierno. Han transcurrido varios días, hemos estado hablando en distintos momentos. El día sábado que sesionamos, aquí lo platicamos con los distintos grupos parlamentarios. Me parece bastante grave decir que se falta la palabra, porque nosotros somos personas de palabra y algo que hemos hecho es siempre privilegiar el diálogo. Me parece que también quien hoy toma la tribuna en esta cronología y quien llama a tomar la tribuna es la presidenta de Puntos Constitucionales, estando ahí, en tribuna. Yo quiero reconocer, porque en ese momento que veo que toman la tribuna, intento acercarme y no se pudo, no se pudo. Afortunadamente pude llegar a donde está el espacio donde tomamos la palabra. Estaba el diputado Sesma comentando con el diputado Ataide que convocara a Jucopo, porque ya estaban las cosas muy complejas. Le pidió que se convocara a Jucopo para poder buscar alguna alternativa de diálogo y el diputado Ataide dijo que no. Pero también el diputado Garrido dijo, siempre y cuando que bajen la reserva, siempre y cuando bajen el dictamen, nosotros podemos convocar a la Junta de Coordinación. Nosotros no podemos acceder al chantaje. El proceso parlamentario indicaba que hoy, cuando estábamos en la discusión e íbamos a subir la reserva, fue cuando ellos decidieron empezar con actos de violencia. ¿Por qué queríamos que se convocara la Junta de Coordinación? Pues para buscar un instrumento, un mecanismo de cómo poder continuar con esta sesión. Acto seguido, pues sí,
Desafortunadamente hubo muchos empujones, sí están los videos, sí se ve quién es quien empieza estos actos, pero no solamente eso, y miren que la verdad es que es muy complejo. Este recinto, lo dijo el diputado Sesma en tribuna, le están ocasionando deterioros en el recinto legislativo. Y vamos a proceder también, porque aquí está lo que la diputada se brincó, rompieron los micrófonos, fue muy complejo. Al final del día, estos micrófonos que están aquí no son de nosotros, son comprados con el recurso público, con el recurso de la gente, y esto no puede ser, no puede pasar, que por no entrar a un debate, por no entrarle de manera pacífica a la argumentación, hayan recurrido a actos de violencia en contra de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, pero también en deterioro de lo que es el Congreso de la Ciudad de México. Me parece importante decir que si este fue el pretexto que ellos diseñaron para no discutir el presupuesto de esta ciudad, lo lamentamos profundamente. Porque nosotras y nosotros seguiremos en esta sesión hablando sobre lo que la gente realmente necesita, y es que el presupuesto, la ley de ingresos, la ley de egresos, el código fiscal, sea conocido. Pero además, desde ayer ya lo veíamos venir en la mesa de Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto. Los argumentos tan pobres con los que quisieron debatir, los argumentos tan falacios con los que quisieron hablar sobre el presupuesto, y que al final del día este presupuesto fue aprobado en Comisiones Unidas y se está debatiendo en este momento. Bueno, estamos fijando postura en este momento en el Pleno del Congreso. Pero además, imagínense ustedes nada más la locura en la que están inmersos. Sin estar en el Pleno, hace un rato metieron reservas a el código, a la ley de ingresos y a el presupuesto, sin estar presentes. Eso se llama, es una práctica dilatoria para que aprobemos, y no pasa nada. Aquí vamos a estar, aquí vamos a seguir, porque la gente de la ciudad merece tener una mejor calidad de vida. Hablaron hace un rato sobre el presupuesto, muchas cosas. Yo creo que el espacio donde ellos pudieron haber fijado una postura, pues fue el Pleno del Congreso. Pero ocuparon lo que ellos generaron, porque además nosotros, el diputado Sesma y una servidora, cuando pasó, nos retiramos. No quisieron por ninguna circunstancia intentar hablar como presidente de la Junta de Coordinación. Decidimos retomar la sesión y lo hicimos cuidando a la institución, cuidando al presidente de la mesa directiva, cuidando nuestro pleno de manera pacífica. Y lo pueden ver y lo pueden constatar en la sesión. Y aún así, abajo, los diputados de Acción Nacional, sin elementos y sin argumentos, seguían agrediendo. Me parece muy importante y hago un llamado respetuoso, pero enérgico, al Partido Acción Nacional y al PRI, que no pueden bajo ninguna circunstancia tomar como rehén a este Congreso de la Ciudad de México. Que hagan su trabajo, que debatan con elementos y con argumentos, que no se dejen guiar por las indicaciones que le dan y que hagan uso de la violencia. Aquí estamos. Este grupo mayoritario de Morena aquí está. Y seguimos en el mismo contexto. Siempre el diálogo. No a los actos de violencia, pero que se asuma la responsabilidad de quien inició el día de hoy esto, y que fue el Partido Acción Nacional desde la tribuna. Desde la tribuna. Me parece y reconozco en verdad el trabajo
del diputado Sesma, que se mantuvo tranquilo a pesar de que tenía encima todas las diputadas de Acción Nacional, a la diputada Yuriri, que intentaba pues cuidar la mesa. Pueden ver los videos cómo quieren quitar la campana con la que se anuncia el inicio y el cierre de la sesión. Lamentamos profundamente, pero sí lo queremos decir muy claro y muy fuerte. No vamos a permitir que nos chantajeen, no vamos a permitir que nos digan, si me das esto, entonces voto esto, entonces si pasa esto puedo convocar, si no pasa esto no podemos convocar, porque la ley, nuestra ley orgánica, permite también otras atribuciones, y que yo prefiero que lo dialoguemos a que pase otra cosa, pero no vamos a permitir el chantaje político, lo he dicho siempre. ¿Somos mayoría absoluta en este Congreso? Sí, sí lo somos. ¿Estuvimos siempre en toda la disposición de hablar? Sí, también lo estuvimos, pero no podemos ser parte tampoco de un problema interno en Acción Nacional. No queremos, no nos interesa que lo resuelvan, pero no vamos a permitir actos de violencia en contra de nadie en el Congreso de la Ciudad, porque además violentaron a nuestros compañeros que están en el área de sonido, que son personal que tiene muchos años aquí. Violentaron a la gente de parlamentarios que también tiene muchos años que ha estado aquí, y eso no lo vamos a permitir, porque la violencia no solamente fue entre los diputados y las diputadas, sino también con el personal del Congreso, y en un ratito daremos cuenta de cómo inició estos actos tan violentos y que en verdad no puede ser y no lo podemos permitir. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues solo para ilustrar lo dicho aquí, porque también ya vimos algunos medios y comunicadores afines que han estado intentando instalar el ángulo de que fueron los diputados de Morena quienes hicieron actos de agresión. Pues no nos crean a nosotros, vean la transmisión del Congreso, vamos a repasar rápidamente paso a paso. Al diputado Mario Sánchez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Seguimos con el siguiente orador. Estaba la discusión sobre el dictamen que presentó la comisión, que ya refirió el diputado Romo, y ahí vean, pongámosle pausa un segundo, es ese sector que ustedes que conocen el Congreso, es donde está Acción Nacional y el PRI, quienes salen de su curul y van a tomar la tribuna. Vamos adelante. Ahí, como pueden ver, pues ya no dejan hablar ni siquiera al presidente, está directamente diputados. Regresemos al cuadro anterior, por favor. El presidente está intentando poner orden para que se pueda discutir con argumentos el dictamen, y tiene a su alrededor a 2 legisladoras de Acción Nacional, que si ustedes lo ven, el presidente está hasta agarrando el micrófono porque se lo quieren arrebatar. Pues querían arrebatarle el micrófono al presidente del Congreso. Sí, vamos adelante. Bajan el resto de legisladores. Le pido a todos un receso hasta por 5 minutos. Eso es importante. Eso es importante. Pausa ahí, por favor. Ahí, ¿cuál es la reacción del presidente del Congreso? Pedir, ya lo habían dicho tanto mi coordinadora como él, pedir que hubiera una reunión de la Jucopo. Y ahí está grabado, de hecho el que está justo frente a él es el presidente de la Jucopo, el coordinador de los diputados del PAN, quien se niega a que se pueda resolver de manera pacífica esta controversia que había en la sesión. Adelante. Atrás justamente está la diputada Daniela, presidenta de Puntos Constitucionales, buscando de nuevo quitarle el micrófono. Si en ese momento el coordinador del PAN hubiera aceptado ir al diálogo, no hubiera pasado todo el enfrentamiento físico posterior. Y ahí es cuando ya se detona todo. Vienen los empujones en la parte de abajo. Hay una serie pues ya de momentos, pongamos de pausa si les parece,
Vaya, ahí pues empieza a haber enfrentamientos entre compañeros de un lado al otro, pero de nuevo, aquí tiene que haber responsabilidades y por eso cada bancada elige sus dirigencias, este Congreso elige también a responsables. Si hubieran aceptado el diálogo en la Junta de Coordinación Política, no hubiera habido un solo rasguño a ninguno de los diputados presentes. Entonces, pues hacemos un llamado a que se asuman las responsabilidades políticas de quienes detentan posiciones institucionales en este Congreso. Ya de ahí, pues vaya, lo demás, pues ustedes lo han visto en las redes sociales, un montón de golpes, que es lamentable además, pues porque esta es la representación y la soberanía popular de esta ciudad. Yo hasta, pues no soy de la idea que no lo reproduzcamos más, ya están muy socializados, pero era muy importante reflejar, eso sí, la siguiente, el daño a las instalaciones, vamos con los videos, porque eso sí también hay que decirlo, que no hubiera habido todo el resto de enfrentamientos. Yo espero y apelo a los comunicadores y periodistas que han estado dándole cobertura a este tema, a que se narre el hecho completo, cómo empezó, por qué arrancó este episodio de violencia. Ahí pues siguen los empujones, vamos a ver cómo más tarde pues nos quedamos también sin sonido, que aquí la diputada Brenda trae las pruebas. Vamos un poquito más adelante, no sé si estén en los videos que tenemos posteriormente. Bueno, ahí empieza, ¿no? Ya como les digo, el enfrentamiento que ya todo el mundo vimos. Vamos adelante. Adelante. El tema del... Instantes atrás, unos segunditos atrás, por favor. Es cuando un sector, ese diputado y otros diputados del PRI y del PAN, intentan entrar a las instalaciones de servicios parlamentarios, de hecho entran al final, y es cuando llevan a cabo toda esta serie de acciones contra las instalaciones. En ese momento ya habían incluso dañado nuestro lábaro patrio, lo habían zafado del punto donde está colocado. Entonces ya en ese momento había una afectación a las instalaciones del Congreso. De hecho, ahí está ya la diputada Tania dentro del área de sonido. No sé si está el video cuando sube al área de sonido, creo que es importante. No está el video. Bueno, anda ya bastante en red. La diputada brinca la ventana que ustedes conocen, es la que en la que nuestros compañeros de parlamentarios pueden ver el pleno y pueden atender su papel, su función. Pues la diputada brinca, les cae encima, desconecta varios de los cables y afecta al final las instalaciones de este Congreso. Entonces, pues de nuevo, no es una afectación a nuestro movimiento ni a ninguno de los partidos que componen la coalición, es una afrenta a nuestro Congreso de la Ciudad de México. Esa no es la imagen que nuestra ciudadanía quiere ver de sus representantes populares, y como lo dijo muy claramente mi coordinadora, nosotros siempre estuvimos dispuestos a dirimir las diferencias de manera pacífica a través de los argumentos, y bueno, pues es lamentable, como lo dijimos, ahí está el video. Se brinca a la cabina, para sorpresa, pues obviamente de nuestros compañeros de parlamentarios, cae encima de la consola y empieza, hay otro video donde se ve donde empieza a desconectar los cables y a la postre a generar esta afectación al Congreso. Y todo por querer forzar, chantajear, de buscar una cuota en el Instituto de Transparencia que estamos creando el día de hoy, que ellos tienen toda la legitimidad de estar con un diferente punto de vista, pero no a llegar a este nivel al que llevaron al Congreso el día de hoy. Pues yo solo cerrar sumándonos a el reconocimiento de la conducción de la mesa. Era fundamental que pudiera seguir esta sesión para que tenga presupuesto la ciudad para obras, infraestructura, programas sociales, agua, todos los objetivos que se ha planteado la jefa de gobierno, y pues decir que es un episodio más, lamentablemente, de una oposición que está optando por la violencia, a falta de mecanismos para hacer valer sus argumentos, están optando por la violencia, lo cual siempre rechazaremos desde nuestra bancada. Pues muchas gracias. Gracias.
preguntar, ¿cuáles van a ser los motivos o las causas de esta denuncia que ustedes van a hacer contra el Partido de Acción Nacional? Y por el otro lado también preguntarle la cuestión de de la gente que se manifestó sobre los desalojos, porque pues cerraron la puerta, no nos dejaron entrar, incluso hubo a compañeros que les aventaron orines, se venían encapuchados, y queríamos saber cuál era esa situación y en qué habían quedado, cuáles fueron los acuerdos. Gracias. De entrada, obviamente la diputada Yuriri tiene todo nuestro respaldo para poder hacer las denuncias correspondientes. Afortunadamente, este Congreso tiene cámaras de videovigilancia que podrá requerir si así lo decide el área competente. Pero también creo que algo que nosotras en los feminismos comunitarios hemos dicho es que la violencia no tiene justificación, porque precisamente quien traía un collar impuesto fue quien agredió a nuestra compañera Yuriri, le jaló los cabellos por la parte de atrás, pero previamente a esto pues la estuvo ahí moleste y moleste. No se justifica, insisto, no hay justificación para la violencia. En el tema de los destrozos del Congreso de la Ciudad, obviamente pues es recurso público, lo que pasó, ya lo vieron, nos costó un poquito de trabajo iniciar nuevamente la sesión, porque pues sí, o sea, el sistema de votación, o sea, el sonido propio pues sí tuvo deterioro, entonces pues que sean las autoridades quienes puedan en su caso sancionar o fijar alguna sanción. Y en el tema de los compañeros que estaban manifestándose allá afuera, obviamente pues venían encapuchados, entiendo hubo un intercambio ahí de comentarios con la diputada Tania. Este Congreso se ha distinguido por siempre escuchar y recibir a todo mundo, afines, no afines, creo que eran personas que son de algún predio, no lo tenemos muy bien claro. Salió el equipo del Congreso de la Ciudad a recibir un documento que ya se ingresó a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad. Pero imagínense ustedes lo mentirosos que son, que ya decían que habían sido traídos por el oficial mayor, si pobre oficial mayor iba saliendo de este recinto legislativo y pues ni siquiera tenía absolutamente nada que ver. Entonces, pues veremos qué es lo que pasa y las decisiones que tomen. No nosotros no somos jueces, hay instancias correspondientes que tendrán que revisar qué es lo que pasa en este tema. ¿Pero llegaron a algún acuerdo o por qué se retiraron? Entiendo que se recibió el documento, se va a revisar y nosotros con mucho gusto estaremos atendiendo, les daremos mesa de trabajo para escuchar sus peticiones. Diputada Mina Moreno, hoy evidentemente se rompió cualquier acercamiento parlamentario por los hechos violentos. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? Porque evidentemente hay dos versiones. Ellos aducen que hay una violación, no solamente física, sino también a los acuerdos. Ustedes señalan, lo ha dicho puntualmente, que los acuerdos sí se respetaron. Sin embargo, hubo violencia por parte de ellos. Pero lo cierto es que los tiempos electorales se están adelantando. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? Porque creo que es inédito, ¿no? No se había dado esta violencia, sí se había dado toma de tribuna, pero no con los tintes violentos que se presentó, más lo que acabamos de ver del video, ¿no? La diputada Tania Larios brincando. Nosotros reiteramos, nuestro movimiento se construye a partir de la paz, del acuerdo, del diálogo, y a pesar de todo lo que hoy se vio en este Congreso, vamos a seguir y siempre pidiendo el diálogo, la discusión, pero también lo queremos decir muy claro, estamos abiertos al diálogo, pero no al chantaje. No lo vamos a permitir, no podemos permitir que nos intenten chantajear a partir de lo que nos corresponde. Imagínense que te digan, si no haces esto, no llamo a sesión. Dios de mi vida, qué locura, o sea, los diputados y las diputadas nos regimos por nuestra ley orgánica y entonces obviamente es muy complejo, ¿no?, que intenten chantajear, o sea, por presidir una comisión tan importante como puntos constitucionales. Yo creo que poco a poco los videos estarán saliendo, creo que no hay más juez ni más jueza que la propia ciudadanía. Nuestro actuar siempre ha sido muy recto, muy conciliador, siempre
de diálogo. Sí me preocupa lo que hoy pasó en este Congreso, y más por los antecedentes previos, ¿no? O sea, ya un presidente nacional diciendo que van a recurrir a la violencia, lo que pasó el 15 de noviembre, entonces no son temas aislados, creo que es una secuencia, por eso algún llamado a la oposición a que se serene y que le entren al debate sin violencia. ¿Y el mensaje de la ciudadanía? Y el mensaje a la ciudadanía es decirle que el grupo parlamentario de Morena, somos un grupo parlamentario que venimos a debatir. Obviamente, imagínense ustedes ver que están agrediendo a nuestras compañeras, a nuestros compañeros. Es complejo, insisto, no se justifica la violencia, pero también creo que de todos lados tenemos que poner de nuestra parte. Insisto, nosotros aquí estamos abiertos al diálogo, pero no vamos a permitir nunca el chantaje político. Eso lo queremos decir, y que no le vamos a fallar a la gente de esta ciudad. Diputada, a un año de la tercera legislatura y faltando 2 años más, ¿no es el momento de legislar sobre esa violencia que se genera tomando la tribuna? Sí, vamos. Sería el momento oportuno, justamente, y sería el mejor mensaje para la ciudadanía, que ustedes mismos prohíban, impidan de manera jurídica y legal, incluyéndolo en los documentos correspondientes, que eso es verdaderamente un delito. La violencia es un delito. Sí, vamos a decirles que estamos en este momento en la revisión de nuestra ley orgánica y de nuestro reglamento. Lo vamos a legislar no solamente para las diputadas y los diputados. Yo creo que también todo mundo, de los que somos parte de este Congreso, los medios de comunicación son parte de este Congreso, el personal de base es parte de este Congreso. Creo que todas y todos nos debemos de dirigir con respeto, con mucha seriedad, porque la gente de esta ciudad eso se merece, que vengamos aquí a trabajar y a dar buenas cuentas. Entonces sí, en el próximo periodo estaremos presentando la ley orgánica, el reglamento, para poder sancionar todos estos actos de violencia que hoy estamos viendo. Específicamente la toma de la tribuna. Sí, la toma de la tribuna me parece que es un tema muy complejo, porque quien iba a presentar, primero, quien iba a presentar el dictamen no llegó y lo presentó el diputado Romo, ¿no? Después de eso, ¿no? Ella misma llama a que se va a tomar la tribuna, ¿no? Entonces, qué difícil, porque no puede ser juez y parte, ¿no? Obviamente nosotras y nosotros siempre en el tema del diálogo intentamos siempre llegar a buenos acuerdos, pero cuando usan la violencia, como hoy lo vimos, eso es inconcebible, ¿no? Inconcebible. Entonces sí, obviamente la tribuna se puede tomar, nosotros no tomamos la tribuna, nosotros defendimos el Congreso de la ciudad pacíficamente, llegamos, nos pusimos y ahí estuvimos llevando a cabo, que se llevara a cabo esta sesión, ¿no? Y ahí están los videos y lo pueden checar a todos los medios de comunicación, porque creo que uno debe ser muy congruente con lo que dice y con lo que hace, y no vamos a caer en provocaciones, eso sí se lo queremos decir contundentemente, no vamos a caer en provocaciones, porque la gente de la ciudad merece legisladoras y legisladores a la altura. ¿Qué tenía que ver presentada, el dictamen que estábamos discutiendo precisamente es la presidenta de Puntos Constitucionales, iba en unidas con el diputado Romo de Transparencia, ¿no? Entonces nos quedamos así, pues ¿dónde están para presentar el dictamen, no? Entonces, como no estaba, pues quien presentó el dictamen fue el diputado Romo. Empiezan las intervenciones, después de que empiezan las intervenciones, de hecho hubo intervenciones en tribuna respecto al debate, cuando sube ella en específico, llama a tomar la tribuna. Obviamente nosotros decimos, e inclusive tomada la tribuna, el diputado Sesma le da la palabra al diputado Villarreal desde su tribuna, desde su curul, porque no lo dejaron tomar la palabra en la tribuna, ¿no? Obviamente cuando se hace todo este relajo, se le pide, insisto, al presidente de la Jucopo, convoque a la Jucopo, establezcamos un mecanismo de comunicación, y nos dicen, sí, pero retiren el dictamen, o sí, pero retiren la reserva. Es nuestra facultad de diputadas y diputados presentar reservas, votarlas y discutirlas en el Pleno, que es lo que no quisieron hacer. Prefirieron violentar
prefirieron victimizarse que entrarle al debate de manera pacífica. Muchas gracias. Gracias. Congreso TV presentó